Hay crímenes que son, de verdad, un rompecabezas de esos que parecen no tener solución. No hay testigos, no hay un móvil claro, no hay pistas. Y justo cuando la policía parece toparse con una pared, recurren a una herramienta que a veces parece sacada de la ciencia ficción, la perfilación criminológica. Vamos a meternos de lleno en cómo es que se intenta entrar en la mente de un criminal. A ver, pónganse en los zapatos de un detective por un momento. Tienen un crimen, pero ninguna de las piezas parece encajar. No hay testigos, el motivo es un completo misterio y la escena del crimen está limpia. La investigación tradicional simplemente no tiene de dónde agarrarse. Entonces, ¿cómo se atrapa a un fantasma? Y es justo ahí, en esa pregunta, donde nace la necesidad de la perfilación. Pero a ver, que quede algo muy claro. Esto no se usa para un robo cualquiera, ¿eh? La perfilación es el último recurso. Es como el botón de pánico de la criminología. El rómpase en caso de emergencia. Y se reserva para los casos más extraños, más violentos, justo cuando todo lo demás ya falló. Miren, del lado izquierdo tenemos el caso, digamos, normal. Sigues la pista del dinero, los celos, y es muy probable que encuentres al culpable. Es un camino con cierta lógica. Pero a la derecha, ahí está el caos. Un ataque que parece totalmente al azar. No hay conexión aparente entre la víctima y el agresor. En esos casos, la única pista que queda es la mente del criminal. Lo que busca la perfilación es literalmente dibujar un mapa de esa mente. Para entender cómo se hace esto, vamos a recorrer un camino bien interesante. Primero, vamos a ver el enfoque del FBI, que era casi un arte. Luego, veremos cómo entró la psicología y la ciencia a ponerle números. Después, cómo chocaron estas ideas y cómo hoy en día se busca fusionarlas para crear un perfil. Y, lo más importante, qué es lo que al final le entregan a un detective. Vámonos al principio, con los pioneros de todo esto. Allá por los años 70, el FBI se dio cuenta de algo fundamental. Para poder atrapar a un monstruo, primero tenían que aprender a pensar como uno. Y de ahí, de esa necesidad, nació su método, el análisis de investigación criminal. Y ojo, la clave de este método no salió de un laboratorio ni de un libro de texto. No. Salió de las celdas de las prisiones de máxima seguridad. Los agentes del FBI se sentaron cara a cara con asesinos en serie ya condenados para entender sus patrones de comportamiento. La lógica era, en el fondo, muy simple. Si logramos entender a los criminales que ya atrapamos, podemos crear una especie de molde para encontrar a los que todavía andan sueltos. Pero no vayan a creer que esto era pura intuición o a ver qué se me ocurre. Para nada. El FBI creó un proceso, un camino bien estructurado de 6 pasos. Como pueden ver en este diagrama, todo comienza con la recopilación de datos del crimen. Y la meta final es una y solo una: ponerle las esposas a la persona correcta. Ok, veamos cómo funciona esto, paso a paso. Se empieza recopilando absolutamente toda la información disponible. Pero el paso clave, el que lo cambió todo, es el número 3, la evaluación del crimen. Y aquí es donde el FBI lanza una idea que se volvió famosísima. ¿La escena del crimen es organizada o es desorganizada? La respuesta a esa simple pregunta les permitía empezar a trazar un primer boceto del sospechoso. A ver, el método del FBI fue una revolución, sin duda. Pero tenía un pero para muchos. Dependía mucho de la experiencia, casi del olfato, de unos cuantos agentes. La gran pregunta era, ¿esto es un arte o es una ciencia? Y para responderla, el mundo académico entró al ruedo, armado con una herramienta nueva y poderosa: las estadísticas. Y miren, esta frase de David Canter, el fundador de este enfoque, lo resume todo. El criminal cuenta una historia a través de sus crímenes. Lo que nos quiere decir es que la escena del crimen es como el diario personal del agresor. Cada acción, por más brutal que parezca, no es al azar. Cada acción es un capítulo que nos va contando quién es, cómo vive y, lo más importante, qué está pasando por su cabeza. Bueno, ¿y cómo se traduce esa historia en pistas concretas? En lugar de basarse solo en entrevistas, este método analiza bases de datos de miles de crímenes, buscando patrones estadísticos en estos 5 factores. Por ejemplo, la coherencia interpersonal es clave. Sugiere que si un criminal es súper metódico y controlador con su víctima, es muy probable que esa misma personalidad la muestre en su día a día, en su trabajo o con su familia. La violencia es un reflejo de su vida normal. Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al mero corazón del debate. Fíjense en el razonamiento inductivo, el de la izquierda. Este método analiza cientos de casos del pasado para decir algo como, bueno, la mayoría de los criminales de este tipo son así, entonces este probablemente también lo sea. Es una generalización. Pero entonces, una nueva escuela de pensamiento se preguntó, ¿y si ignoramos todos los demás casos y nos centramos únicamente en las pistas que tenemos en esta escena del crimen? Eso, señoras y señores, es el razonamiento deductivo. Justo esa pregunta nos lleva de la mano a la tercera gran corriente,
el análisis de evidencia conductual, o BEA por sus siglas en inglés. Su filosofía es radicalmente diferente. Olvídense de todos los demás casos. La verdad está aquí, y solo aquí, en la evidencia que tenemos enfrente. El BEA ve al perfilador más como un científico forense que como un psicólogo. Pensemos en un analista de huellas dactilares. A él no le importa cómo son las huellas de otros criminales, solo le importa la que encontró en la escena. El BEA aplica exactamente esa misma lógica a la conducta. La pregunta cambia por completo. Ya no es quiénes suelen hacer esto, sino, basado en esta evidencia, qué tipo de persona tuvo que haber hecho esto. Este diagrama lo ilustra perfectamente. El punto de partida son las evidencias físicas, las huellas, las fibras, las heridas, y a partir de ahí, cada paso que se da es una deducción lógica, una consecuencia del paso anterior. Aquí no hay saltos al vacío, no hay yo creo que, ni comparaciones con otros casos. Si no se puede probar con lo que hay en la escena, simplemente no entra en el perfil. Es un proceso blindado por la lógica pura. Es un proceso que va, literal, paso a pasito, como un detective de la vieja escuela. Primero, el análisis forense te dice qué pasó. Segundo, la victimología te ayuda a entender por qué le pasó a esa persona en particular. Tercero, las características de la escena del crimen revelan cómo lo hizo el agresor. Y solo hasta el final, uniendo esas tres piezas del rompecabezas, se puede empezar a inferir quién pudo haberlo hecho. Entonces, ¿quién gana? ¿El arte del FBI o la ciencia pura del BEA? Pues bueno, la respuesta de los perfiladores modernos es ¿y por qué hay que elegir? Lo más inteligente es usar lo mejor de los dos mundos. Este modelo integrador funciona más o menos así. Imagínense que el análisis deductivo, el de las pruebas duras del caso, construye el esqueleto del perfil. Es la base sólida. Y luego se usa el análisis inductivo, el de las estadísticas y los casos pasados, para ponerle la carnita a esos huesos, ya sea para reforzar conclusiones o para sugerir nuevas líneas de investigación. A ver, un ejemplo rápido. Si la evidencia en la escena te dice de forma deductiva que el agresor tiene que ser alguien muy fuerte físicamente, los datos inductivos pueden reforzar eso al mostrarte que estadísticamente la mayoría de los agresores en ese tipo de delito son hombres. Una idea refuerza a la otra, haciendo el perfil mucho más sólido. Muy bien, ya vimos los métodos, el debate, la solución, pero al final del día, ¿qué es lo que recibe la policía en sus manos? ¿Una bola de cristal? No, para nada. Es un informe súper concreto. Vamos a ver qué contiene. Lo primero es un retrato hablado demográfico. Como pueden ver, no te da un nombre, pero sí te dice qué tipo de persona están buscando. Un rango de edad probable, su posible nivel de estudios, si es probable que esté casado o viva solo. Cada uno de estos datos es como un filtro que va reduciendo el universo de sospechosos de quizá millones de personas a solo unos miles. Luego, algo que es clave, la geografía del crimen. El perfil puede llegar a predecir dónde es probable que viva o trabaje el agresor, lo que los expertos llaman su punto de anclaje. Y esto, para la policía, es oro molido. En lugar de buscar en toda una ciudad, pueden concentrar la vigilancia y los recursos en un barrio o una zona específica. Y quizá una de las partes más valiosas del informe son las recomendaciones estratégicas. O sea, el informe no solo te dice a quién buscar, sino que da pistas de cómo atraparlo. Puede sugerir tácticas de interrogatorio específicas para ese tipo de personalidad, si es probable que vuelva a atacar, e incluso qué mensajes lanzar a los medios, ya sea para calmar a la gente o para provocar que el mismo criminal cometa un error. Queda claro que la perfilación es una herramienta de investigación increíblemente poderosa, sin duda. Pero su viaje no termina cuando se captura al sospechoso. Su uso en un juicio abre un debate totalmente nuevo y fascinante sobre la ciencia, la certeza y la justicia. Es una pregunta que, la verdad, nos deja pensando en los límites y las complejidades de esta técnica tan fascinante.